Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y ya en los episodios anteriores de la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de qué pasa cuando no hay resultados. Te estuve compartiendo algunas estrategias cuando las ventas son bajas, sobre todo al principio de tu emprendimiento. Y sé que te sigues preguntando cómo vender más, en qué momento voy a tener éxito con este emprendimiento, realmente sí vale la pena dedicarme a él. ¿Podría vivir de él en algún momento? Sé que esas preguntas te las haces, también me las he hecho yo y es por eso que tengo hoy una invitada espectacular que nos va a ayudar con todas esas dudas, con todas esas inquietudes. Ella es empresaria, estratega de mercadeo y redes sociales. Ha trabajado en ventas a lo largo de toda su vida profesional, también en relaciones públicas para revistas de moda y lujo. Ha liderado un gran número de lanzamientos para diferentes marcas importantes del país y tiene varios negocios actualmente, así que sé que de ella vas a aprender mucho porque nos va a estar contando esos tips, estrategias de cómo lo logró, cómo ha manejado esos momentos de dificultad, pero también cómo ha logrado avanzar con éxito y hacer cada vez lanzamientos más exitosos. Así que muy feliz y agradecida de que estés hoy aquí con nosotros. Viviana, bienvenida. Hola Vivian, estoy súper contenta de poder estar aquí contigo. Estoy también súper orgullosa del trabajo que estás haciendo y verdad, súper honrada de poder compartir aquí en este espacio como tal. Qué maravilla. Y con Viviana, pues muchas historias detrás y las personas que pues apenas van sumándose a este podcast. Les quiero contar que Vivi, aparte de ser nuestra invitada de hoy, ha sido mi mejor amiga, mejor dicho, desde los 4 años, desde todas esas vivencias diarias en el colegio, de adolescentes. Bueno, tenemos un sinfín de historias, Vivi, que hemos compartido juntas. Después, por cosas de la vida, nos separamos. Vivi se fue a vivir a Puerto Rico, pero siempre así perdamos ese contacto. Cuando volvemos a vernos siempre es como si no hubiera pasado el tiempo, como si no hubiera pasado nada. Entonces también feliz de tenerte aquí, pero también muy admirada de todo ese trabajo que has hecho y dije, no, ya sé la persona perfecta que quiero para este tema y bueno, abrirte también los micrófonos de este podcast para que nos puedas contar de esa historia y por qué no, porque seguramente hay algo que de pronto yo no sé en este momento, hacerte esas preguntas ahora en vivo. Así que muchas gracias por esa participación. Viviana también ya ha escuchado de nuestros podcasts, entonces sabe de qué se trata un poco este tema. Así que sin más preámbulo, pues vamos contando, Vivi, cómo comienza esa historia y bueno, digamos, sales de Colombia, llegas a Puerto Rico, cómo empiezan esos inicios allá, sales porque fue del colegio y llegas allá, es como hasta lo que voy recordando, ¿verdad? Sí, yo salgo de Colombia porque mis papás se mudan a Puerto Rico, entonces inicialmente me quedé estudiando en Colombia, pero como que me hizo falta mucho el estar cerca de ellos, así que tomo la decisión de venir a Puerto Rico a estudiar la universidad. Entonces, quizás ya tenía ahí como 17, 18 años, empiezo la universidad en Puerto Rico, decido estudiar cambio de economía, mercadeo y administración. Y empiezo a estudiar y obviamente era un sistema diferente a lo que pues ya yo estaba acostumbrada. Empezar a conectar con gente nueva porque obviamente no conocía a nadie, entonces fue como que por ese lado empezar de cero, o sea, empezar de cero, como que una vida nueva. Entonces, siempre fui desde chiquita me encantaron los negocios, siempre. Entonces mis papás también tenían negocios, siempre iba y los ayudaba
y era como que parte de mi visión desde pequeña. Yo me acuerdo que hasta vendía chocolates en el colegio y hacía como a los 12 o 13 años, no sé si te acuerdas, Vivian, y hacía bombones de chocolate y vendía como 200 o 300 bombones de chocolate en el colegio. Y siempre me gustaron los negocios. El punto es que mi hermana también trabajaba en comunicaciones en Puerto Rico y como que me gustaba mucho el ámbito también de las comunicaciones y de lo que ella hacía. Y una cosa a la otra, siempre fui como de verme grande, o sea, no me veía como chiquita, sino como que siempre buscaba oportunidades y conectaba con gente clave. Y ya a los 20 años yo empecé a trabajar en una revista de lujo y estilo de vida aquí en Puerto Rico. Y creo que ya como a los 21 años, antes de terminar la universidad, ya yo era directora de la revista en Puerto Rico. O sea, fue Wow, como imagínate. que todo súper rápido así, pero pues el dueño vio una oportunidad y vio como algo en mí y me dio la oportunidad y me enseñó todo lo que él sabía y me relacionó súper bien. Y de ahí, pues te digo, desde los 21 años ya yo empecé a trabajar formalmente en una empresa dirigiendo una revista de moda y de lujo. Entonces, era chiquita, pero era como que yo decía, wow, soy joven, pero tengo que proyectarme como alguien grande. Y desde ahí, ese fue mi rol y creo que es lo que siempre he hecho y de ahí pasé obviamente ya me ha graduado, tenía mucha más experiencia, tenía muchos contactos y trabajé entonces ya como agencia y trabajaba la parte también de publicidad exterior y como asesoramiento, era asesora de mercadeo, soy estratega de mercadeo. Obviamente ya todo va evolucionando, entonces me pongo a estudiar también todo lo que tiene que ver con redes sociales, a especializarme. Y todo fue pues como que el mercadeo tradicional ha cambiado muchísimo a lo que es el mercadeo digital del día de hoy, que hay que incorporarlo en todo. Entonces, esa transformación, ¿verdad? De una cosa a la otra, pues la he podido vivir yo también y pasar por esas etapas que me han hecho quizás un poquito más eficiente y fuerte en el tema, porque entonces puedo manejar un poquito y ver el todo. Y de ahí entonces surge una oportunidad con otra revista que recién había abierto, lleva como 9 meses, y me integro a la compañía, a la corporación, en la parte de ventas. Obviamente por mi expertise en la revista de lujo, pues eh, hago mis cambios y sugiero cambios para pues transformarla y llevarla a otro nivel. Y ya como a los 2 años, el dueño inicial pues decide cortar el proyecto, ya había tenido la experiencia, él era un impresor, es un impresor, actualmente seguimos haciendo negocios. Y bueno, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo seguía trabajando con mis cuentas de asesoramiento en mercadeo hago el cuento porque yo sé que hay mucha gente que está escuchando este podcast y que va a empezar un negocio y no se atreve por miedo, por ¿verdad? Limitaciones que tienen o pensamientos limitantes. Y con que era la socia mía en ese momento que iba a trabajar con la revista, yo le digo, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una propuesta de negocios al dueño y nos quedamos con la revista. Y ella, ay, pues dale, sí, vamos, o sea, ¿qué perdemos? No perdemos nada. Hicimos la propuesta, le hicimos una propuesta de negocios a él y su pregunta fue, ¿y ustedes tienen dinero para invertir? Y yo le dije sin titubear, sí, o sea, sí, y en realidad en ese momento no lo teníamos para invertir. Pero en mi mente dije, sí, o sea, yo lo consigo, hago lo que tenga que hacer, pero sí, pero lo dije con una seguridad que él se la creyó. Al punto de que al día de hoy, pues la revista sigue, entonces empezamos con cero dinero y pude lograr unos préstamos rápido con unas amistades. Obviamente yo creo que la carta de verdad, la garantía era más bien mi trabajo que cualquier otra cosa, mi credibilidad. Y literalmente la primera edición sale y con lo que ganamos de la primera edición pagamos el préstamo y seguimos invirtiendo en la próxima. Yo creo que estuvimos sin cobrar como los primeros 9 meses, o sea, era como que gracias Wow. a Dios pues yo tenía otras entradas de dinero,
pero fue así, me lancé y nos lanzamos y sin pensarlo, porque era un tema más de pasión que otra cosa, o sea, nos gustaba mucho el producto y creíamos en él, pero lo veíamos que necesitaba evolucionar y como en la estructura que estaba antes no evolucionaba. Y así lo fuimos transformando y competíamos con empresas muy grandes de comunicaciones como Televisa y otra empresa local que se llamaba Casiano en ese momento. Eh, y éramos chiquitas, las chiquitas de los medios, ¿verdad? Impresos. Y después de 5 años, yo diría, Televisa cerró, Casiano tuvo que vender y nosotras nos quedamos. Nos quedamos Imagínate. y seguimos creciendo y creciendo exponencialmente. Y ahora mismo yo te diría que es la revista más importante en Puerto Rico. O sea, Imagínate. pasa la pandemia. Antes de la pandemia, yo identifico, hago unos viajes a Colombia, estoy en Colombia Moda, veo todo lo que está pasando en tendencias a nivel moda y todo lo que es sostenibilidad y sustentabilidad en la moda. Y digo, wow, o sea, veo una oportunidad que en Puerto Rico no había. O sea, yo dije, esto no lo hay en Puerto Rico, no está pasando. Obviamente Colombia está súper adelantado en el tema de todo lo que tiene que ver con moda y textiles y producción de este tipo de industria. Y yo digo, wow, aquí hay una súper oportunidad. Y eso es identificar oportunidades, porque pues obviamente en el proceso de crear una marca o de crear un negocio, tú tienes que identificar oportunidades, qué no hay o qué puede ser diferente. Y ahí digo, mira, voy a empezar a traer mercancía que eran accesorios hechos a mano por indígenas, comunidades indígenas obviamente, artesanos de diferentes regiones del país. Y mi concepto en sí se formó, pero pensando en poder exponer moda global, o sea, diferentes culturas, ya irme como más a nivel global y poder entonces traer mercancía de otros lugares, pero todas basadas en materiales sustentables, en los procesos igual, en lo que tiene que ver con el slow fashion, el paga ¿verdad? Justa. Y entonces creo un concepto que se llama Unbox, que inicialmente empezó yendo a bazares. O sea, yo dije, ok, tengo la Mm, revista, tengo un montón de trabajo, proyectos, eventos, y empezamos con Unbox yendo a bazares. Y era totalmente diferente a todas las propuestas que todo el mundo tenía. Entonces todo el mundo era como que, ay, qué chévere, qué diferente, esto, lo otro. Y se identificaban rápido con la marca. ¿Y qué pasa? El mismo nombre Unbox fue porque decíamos, queremos que salirnos de la caja. Entonces Unbox es como que fuera de la caja. Y lo queríamos también que fuese un nombre internacional, que no se escuchara como de un solo lugar, sino como que abierto y más internacional, que si Unbox existe en Colombia, pues pueda poner la marca en Colombia o en otro país, Estados Unidos, Chile, lo que sea. Y entonces llega la pandemia, llega la pandemia y toda la planificación que teníamos con la revista de los eventos y todo lo que iba a estar pasando, pues literalmente se cae claro. y se cancelan todos los eventos, todos los auspicios, el mercado pues se cayó y yo estaba en búsqueda de hacer cosas diferentes ya en mi vida. Entonces como que llega ese momento de la pandemia y yo dije, ¿sabes qué? Yo llevo 15 años trabajando sin parar y es el momento de tomarme mi tiempo y descansar y hacer cosas diferentes. Y allí yo tomo una determinación de liquidar mi sociedad de la revista porque quería algo diferente para mí. Y este, me tomé mi tiempo, dije, este es el momento, no lo voy a ver negativo, al contrario, esto es para tomarme ese respiro que necesito y crear cosas diferentes. En menos de, yo diría, 3 meses, abro un showroom de Unbox. Era pequeñito, era un espacio bastante pequeño, creo que eran como 300 o 400 pies cuadrados, chiquitito. Y en menos de 3 meses después tuve que mudarme a otro espacio mucho más grande porque la gente, o sea, no daba abasto, o sea, ya era Imagínate. demasiado pequeño para atender la cantidad de personas que querían ir
y también era por el tema de pues todo lo que es bioseguridad, que entonces no podía recibir a tantas personas en el mismo espacio porque era pequeño, y obviamente también había abierto ya la plataforma online y entonces ya empecé a vender fuera de Puerto Rico también. Empezaron a contactarme otros clientes para venderles al por mayor y pues ha sido un proceso bien interesante. En menos de un año pues han pasado muchas cosas. Eh, Seguí trabajando con todo lo que es asesoramiento en mercadeo, que eso es muy fuerte, todo lo que son redes sociales y empezamos a trabajar proyectos especiales para diferentes clientes a la vez de que tenía un box. Y pues son cosas que yo pues combino porque es lo que me gusta y me hacen el acercamiento para trabajar y dirigir la parte comercial del Women Economic Forum para el Caribe, que va a ser la primera edición. Y ahora mismo entonces también tengo ese otro proyecto. ¿A qué viene Wow. todo lo que les cuento? Es que a veces las personas se limitan a que yo si hago esto, me encasillo en esto y no hago nada más. No, o sea, tú puedes hacer 20 cosas a la vez y si tú tienes la pasión y el enfoque y la disciplina, tú puedes hacer todas las 20 cosas y las haces bien. Entonces, pues eso es parte de lo que yo también pienso y es que debemos tener diferentes entradas de dinero por diferentes, ¿verdad? O formas de hacer dinero, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, la pandemia nos enseñó o sea, tienes que estar preparado y no ponerle todos los huevos a una sola canasta, no tener todos los huevos en una sola canasta, porque tú no sabes qué pueda pasar. Así que eso es otro consejo que les doy. Y una cosa puede ayudar a la otra y obviamente pues es parte de lo que yo entiendo en estrategia, que es bueno entonces tener corriendo siempre. No, pues imagínate esa super historia, ya nos dejas aquí a todos asombrados y eso apenas es el comienzo, o sea, no se imaginan. Y me encanta, Vivi, que comencemos así. Digamos que en otros episodios ha sido más como contar la historia a lo largo del episodio, pero muy bien que haya sido de esta manera porque sí me interesaba como entrar como en contexto, que las personas escuchen la calidad de profesional que hay detrás y pues ahora sí nos vamos a ir casi que de entrada a los tips, nos vamos de inmediato a los tips y herramientas. ¿En qué fase estamos? Bueno, estamos en ese primer emprendimiento, o sea, tienen de pronto incertidumbre y miedo para el primero. Tú también tenías como tu primer emprendimiento que era el tema de la revista y aquí ya empiezan. Quiero hacerte una primera pregunta, es, tú tenías tu revista, que era tu primer emprendimiento, que dijiste, sí, sí tengo el dinero y voy a invertir, esa era como, y seguramente por allí, o sea, estabas muy segura y obviamente de pronto un pensamiento, algo de nervios o alguna cosita allí como una emoción como, bueno, pero yo sé que puedo. Pero decías que tenías otras entradas de dinero. Y aquí viene el primer tip, porque muchos emprendedores, listo, salen de su empleo actual, comienzan su primer emprendimiento. Ese primer emprendimiento da dinero, pero como para el mismo negocio. Y aquí la pregunta es, ¿come mi negocio o como yo? Entonces, en ese primer emprendimiento, ¿cuáles son esas primeras recomendaciones? ¿Tú recomiendas buscarse otras entradas mientras como para suplir gastos porque hay que pagar los servicios, el mercado? ¿O le exijo Claro, tanto al emprendimiento y me frustro? ¿Qué recomendaciones vienen acá? mira, cuando yo me lanzo completamente a la revista, como te dije, yo trabajaba seguía trabajando con asesoramiento en mercadeo, manejaba unas cuentas específicas de unos clientes, que era como mi sustento en ese momento, porque yo decía, bueno, tengo la revista, sigo corriendo, no sé qué, pero tengo que tener alguna entrada para poder sustentar también esto mientras coge, como que corre. Y como les dije, o sea, yo no cobré un centavo a la revista como hasta los 9 meses más o menos, que ya entonces arrancó y pudimos entonces empezar a cobrar de esas ganancias iniciales, porque lo primero, cuando tú vas a crear un negocio, lo primero que sabes que son gastos e inversión. O sea, esto es, en los primeros meses, no crean que ya desde el primer mes ya estás ganando un montón de dinero, ¿no? O sea, al principio tú lo que vas a hacer es invertir y míralo como el gasto que tú lo ves como un gasto es una inversión. Piensa que es una inversión, no es un gasto, porque si piensas que es un gasto y que vas a ganar ya todo el primer mes, eso es erróneo.
Los primeros meses de un negocio siempre son gastos o sea, tienes que verlo como una inversión porque a la larga sí te va a traer una retribución. Así que yo creo que la persona que va a lanzar una marca o va a crear un concepto de negocio, es bueno que tenga un backup inicialmente, a no ser que tenga entonces ya el presupuesto para invertir y obviamente dentro de ese presupuesto ya se asigne un salario de sus gastos y pues ya eso es otra cosa y ya pues te dedicas simplemente al desarrollo del negocio, de la marca y pues lanzas. Pero la realidad es que por lo menos para esos empresarios nuevos, mi recomendación es que vayan trabajándolo a las dos cosas simultáneamente, mientras ya entonces puedes ser independiente financieramente del negocio que hayas lanzado. Eh, Ahora mismo, pues yo creo que Vivian me ha dicho, mira, vamos a hablar un poquito de esos pasos para hacer un lanzamiento de una marca. Y lo primero que yo te digo, o sea, tú tienes que analizar muy bien, primero que todo, qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Básicamente, ¿qué yo quiero hacer diferente al resto? ¿Qué me va a diferenciar de todo lo que está en el mercado? Actualmente hay demasiadas cosas corriendo más con las redes sociales, más con el internet, entonces yo tengo mucha información bombardeando a la gente o a la audiencia o a los posibles clientes. Pues por eso es que es importante tomarse ese tiempo y no apresurarse, o sea, como que a veces nosotros queremos hacerlo todo rápido y a veces pues no, o sea, vamos, tómense su tiempo y definan bien ese producto y ese servicio y qué lo va a hacer diferente a la competencia que haya actual en el mercado. O sea, analicen, estudien, vean la competencia, qué están haciendo, qué me gusta de la competencia, qué no me gusta de la competencia. Y entonces ahí sí, cuando ya tengas eso definido, pues entonces entramos en el proceso de planificar, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y hay una frase bien interesante y es que nunca hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Y esto es de Oscar Wilde. Y es la realidad, o sea, si vas a lanzarlo, hazlo bien. Si lo que vayas a hacer, hazlo bien o no lo hagas, porque si es la primera impresión es la que cuenta. No importa lo del resto que hagas después, la primera impresión es la que cuenta. Es igual que cuando vas a conocer un novio, una novia, una muchacha que te gusta, la primera salida, eso es lo que cuenta, porque de ahí entonces o hay una segunda cita o no la hay. O sea, esto es así de sencillo. Entonces, yo te diría que lo otro es definir bien su audiencia o su nicho de mercado. O sea, tú no puedes lanzar un producto porque lo quiero lanzar, porque me gusta el producto que tengo en mente o el servicio que voy a prestar. Si yo no tengo definido a quién yo le voy a hablar o a qué nicho de mercado yo me voy a dirigir. Es súper importante definir el mercado al que yo me voy a dirigir y al producto al que yo voy a diseñar. Entonces, eso es súper, súper importante, el mercado a quien yo estaría entonces dirigiendo ese producto. Mi Vivi, ven, yo te Es, corto un momentito porque íbamos por la primera pregunta que era llevarlos un poquito a qué pasa cuando queremos prepararnos, pero tenemos ese susto de solamente le voy a exigir al negocio y entonces, pues, ¿qué alternativas? Y eso viene de un episodio que hablé la semana pasada acerca de, bueno, esa es una de las estrategias, tener esa fuente allí extra. Entonces también aquí para dejarles ya el tip y pasar a lo siguiente, la recomendación, pues que seguramente Viviana también se tomó el tiempo de pensar en estrategias para mantener esa fuente de consultorías. Yo también les coloqué allí, yo también lo hice, consultorías, clases, y ese es como un ingreso ese es capital de trabajo, es decir, tú tienes que trabajar para generar esos ingresos para tus gastos, servicios, mantenimiento del hogar y el resto. De allí entonces empieza Viviana a invertir en su primer negocio que dice pues que a partir del mes 9 empieza a ver esos primeros frutos. También habla de la importancia del tiempo, saber esperar. Y aquí viene ya ese segundo punto bueno, tómate tu tiempo para hacer un buen lanzamiento, tómate tu tiempo para causar buenas impresiones
Y ya en esto van dos puntos que son, primero, la importancia de tomarse ese tiempo para planificar, o sea que si le estás pidiendo dinero al negocio ya, pues no vas a tener ni el tiempo ni de planificar, ni de probar, ni de validar si funciona, si a la gente le interesa o no, que es lo segundo, que es el segundo punto, definir tu mercado. Entonces vamos por planificar, definir tu mercado, pues para saber evidentemente sobre productos, sobre, me imagino que la imagen que vas a querer proyectar. Acá vendría pues ya para que sigas con los puntos que vienes. ¿Qué tan importante? Porque si hay una fase que yo tengo que saber que hay un mercado o no, pero hay personas que antes de saber eso, antes de irse a vender y saber si el producto le va a gustar al mercado, pues ya diseñan logo, imagen, es decir, pues y aquí en Trasciende, en Emprende con Éxito, lo recomendamos es primero valide mercado, ventas y ya con eso va conociendo qué le gusta al mercado y todo el despliegue de imagen, de identidad visual, que eso es una inversión bien alta. ¿Qué recomendas para las personas que ya quieren acelerarse, logo, tarjetas, negocio, fachada, todo eso? ¿Cuándo llega Sí, eso? yo diría que si tú no tienes definido tu mensaje, o perdóname, tu mercado, tu target, tú no puedes definir la identidad de la marca. O sea, primero tú tienes que definir a quién yo le voy a hablar, cómo se expresa esa gente, qué le gusta, cuáles son sus gustos, las tendencias del mercado hacia ese nicho específico, para yo poder entonces crear visualmente algo atractivo para ese mercado. Entonces yo diría que definitivamente antes de crear, como tú dices, las tarjetas y esto y lo otro, es tomarse ese tiempo para ver cómo yo voy a hacer que esa gente se identifique con esa marca que voy a crear, con esa identidad que voy a crear, porque si no, entonces no va a haber una conexión. Entonces ya empezaste mal, o sea, que eso es muy, muy importante. Y acá tengo otra pregunta antes de irnos para quedarnos con esto, porque dicen, no, pero Viviana empezó rápido y ya, y yo entro a las redes de Viviana y eso, las marcas son espectaculares, su logo, es que ustedes entran a las redes de Viviana que ahora al final no las da y son espectaculares todas las fotos. Vivi tiene talento para la fotografía, para organización de los objetos porque le quedan realmente espectaculares esas fotos y entonces dicen, no, pero ella invirtió primero en el logo. Cuando hablamos de definir el mercado, porque te pueden estar escuchando, no, yo ya definí el mercado, yo ya hice un trabajo en papel, en el proyecto. Cuando tú hablas de definir el mercado, ¿es solamente yo sentarme a decir, se lo quiero vender a mujeres que hagan esto? ¿O tú hablas de que yo ya tengo que haber validado, yo ya tengo que haber hablado con esas mujeres? ¿O es solo sobre papel? ¿O definitivamente tengo que irme a la calle a probar que realmente estén buscando ese producto o ese servicio? ¿Cómo lo has hecho tú? Yo lo hago bajo una prueba, o sea, por ejemplo, antes de yo montar formalmente ya una tienda online y irme a la calle, yo traje una muestra de lo que quería vender y la empecé a compartir con ciertas personas claves y para saber su feedback. O sea, siempre es como que bueno saber el feedback antes de lanzarse completamente, porque ahí es donde tú dices prueba, error, prueba, error. Y ya cuando yo vi la respuesta, ahí fue que yo dije, ok, aquí es que es. O sea, es como que tomarse, como les dije, tómense el tiempo, o sea, tómense el tiempo antes de lanzarse completamente a la calle. Y eso nos ayuda a comprender los gustos, qué gusta, qué no gusta, y yo creo que eso es parte de ese proceso. Es bien importante poder quizás hacer esa prueba o esa consulta o preguntarle a personas cercanas que tú más o menos entiendes que es lo que a quien tú quieres dirigirte. Y de ahí entonces ya, pues mira, vamos a ponerlo ya en marcha. Yo pienso que eso es clave. Allí inicias a poner en marcha, pues o sea, ya comienzas a poner en marcha ese negocio y resulta que nosotros también. Y entonces comenzamos ese proceso, vamos a poner en marcha. Y aquí te voy a hacer dos preguntas porque hay dos caminos diferentes. Lanzó Viviana y al Viviana, por lo que nos cuenta, todo ha sido un éxito de inmediato. Entonces, eso que ha funcionado para Viviana muy bien, que todo lo que lanzas es exitoso, Vivi, ¿qué crees que tiene de diferente y de especial? O sea, ¿qué visión tiene Viviana que a todo lo que apunta, pues, digamos, le saca esos resultados inmediatos? O sea, ¿qué crees que has aplicado a lo largo de tu vida para que ya cada que hagas un lanzamiento sea exitoso?
Pues como te dije, hay que estudiar la competencia. O sea, tú tienes que estudiar lo que hay y de lo que está pasando actualmente que pueda competir contigo y mejorar todas las versiones. O sea, que, como les dije, el punto diferenciador de lo que yo voy a hacer a lo que ya existe en la calle. Por ejemplo, eh, o sea, que, o sea, como te digo, eh, tú no puedes competir con alguien que hace exactamente lo mismo que tú haces. O sea, y entonces por eso mismo, ver qué punto yo puedo hacer diferente y atractivo a lo que ya existentemente hay en el mercado. Y yo creo que eso es parte de lo que me ha diferenciado y lo que es el éxito ahora mismo de quizás cuando estaba trabajando con la revista, que yo creaba soluciones para las marcas en vez de vender la revista. O sea, yo decía que yo no pensaba en pro de que quiero irle a vender la revista o un anuncio a un cliente, sino más bien, ¿qué necesita la marca para yo entonces adaptarlo en estrategia a lo que la revista hace? Entonces, eso era mi punto diferenciador, aunque hubiese más revistas. Obviamente yo tenía un nicho muy específico también, era para un mercado de lujo, entonces ya esos puntos ya son claves, porque ya yo tenía muy definido este mercado y a quién yo le iba a hablar, pero tenía que saber cómo integrar la comunicación de las marcas dentro de mi producto. Ujú. Entonces no era una venta simple de voy a venderte un anuncio, sino que era mucho más allá de irte a vender un solo anuncio. Ahora con Unbox, como les dije desde un principio, yo identifiqué una oportunidad, vi que no lo había en el mercado actualmente en Puerto Rico y obviamente la parte visual, la parte ¿verdad? De la imagen cuenta mucho. Y les voy a hacer un ejemplo sencillo. Al principio cuando yo iba a los bazares, nosotros desarrollábamos aquí localmente, nosotros hacemos unos jabones artesanales, unas sales de baño, unos exfoliantes naturales, todos son veganos, libres de crueldad, y poníamos el booth y lo decorábamos súper lindo, bien tipo boho chic, y otra persona que vendía literalmente lo mismo se hacía al frente de nosotros, pero no, la gente no quería ir a ese booth, querían ir donde nosotros estábamos. ¿Por qué? Por la energía, por visualmente cómo se veía puesto el producto, el empaque, o sea que todos esos puntos de contacto con la gente son súper importantes. O sea, no solamente tener un logo bonito, sino lo visual. Lo visual es lo que más vende. Lo hemos comprobado en Instagram. Por eso Instagram es una herramienta tan importante para cualquier negocio, porque la foto vende más que un texto en un arte. Entonces, eso es bien importante. Eso es Eso es súper importante. maravilloso. Y ahora te voy preguntando más sobre eso. Y viene el otro punto, las otras personas que nos han pasado, que ellos están comenzando, hacen su primer lanzamiento. Me ha pasado a mí y les decía también en el episodio, llegó un día que promovimos una conferencia y llegaron dos personas y que eran pareja, es decir, una prácticamente. Entonces ese día en esa conferencia, pues obviamente no había tenido éxito yo y eso me hizo replantear que me faltaba mucho camino, pero también les pasa a nuestros emprendedores, tenemos psicólogos, tenemos personas que apoyan este tema de crecimiento personal, evidentemente en esto hay pues mucha competencia, identificar como con qué mentor con qué consultor voy a trabajar, pues digamos que es un trabajo adicional y es tema de servicios. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ese primer lanzamiento o el segundo incluso y esperamos 10 personas o 15 y llega uno? Entonces, no sé si te llegó a pasar en algún momento, en tus inicios o con las personas que asesoras y de pronto llegan, Vivi, es que yo tengo lanzamientos y me llegó una persona y allí, ¿cuáles serían esas recomendaciones aparte de no perder la calma o cierre, apague y vámonos? ¿Qué recomiendas allí? No. Mira, una persona es igualmente importante a si te llegaron 100 o 10 o 5. O sea, si esa persona llegó es porque muestra interés en lo que tú haces o en tu producto. Así que ese va a ser tu embajador. Tú lo tienes que enamorar completamente para que salga a la calle a decir, esta gente es lo mejor y la atención y la energía y todo lo que hacen es espectacular y eso se contagia.
el mejor cliente que tú vas a tener es un cliente contento, porque ese vas a ser el embajador de tu marca o de el servicio que tú tengas. Así que si es uno y ese es el único que hay, ese es el que tú tienes que enamorar y hacer lo que vaya a la calle a contar lo que tú haces. Es decir, que podríamos estar cayendo en un error cuando pasa, listo, lanzamiento o promovemos en el Instagram, llegó un hito y entonces estamos así con la mala energía, no es que solo llegó uno, bueno, hola, y te atiendo así como muy por encima, entonces atención allí con lo que nos dice Viviana, que es muy importante, ese único cliente, esa única persona que sí creyó en ti, pues en este momento se merece toda esa atención y mucho cuidado allí porque pues podríamos caer en ese error de un mal servicio porque estábamos esperando 9 más o 10 más, ¿correcto? ¿Y te ha pasado, Vivi? Claro. Bueno, te Desde diría hace que mucho tiempo. en mis inicios quizás, si lo pongo en un ejemplo de mercadeo, por decir algo, el primer cliente me trajo 1, 2, 3 clientes más, o sea, que por eso mismo, pues vamos a ponerlo en esa perspectiva. Y, por ejemplo, cuando tú llegas a un lugar que nadie te conoce, pues obviamente es un proceso, o sea, no se pueden desesperar. A veces las personas quieren ya los resultados de una, o sea, no, todo toma su tiempo, todo toma su tiempo. Y obviamente otro tema que yo creo que es importante es que en el caso de, por ejemplo, si fuese una tienda física o un consultorio médico o, ¿verdad? Un espacio donde trabajen más de una persona, es que esas personas que trabajen contigo, ese equipo de trabajo que trabajen contigo, tienen que transmitir lo que sea la marca o lo que ustedes como servicio ofrezcan. O sea, no solamente puede ser el recurso, por decir Vivian, no, o sea, si Vivian tiene una secretaria, esa secretaria tiene que tener una súper buena actitud, igualmente ser una líder, ¿por qué? Porque eso es lo que vende el negocio. Entonces, eso es un factor clave en cualquier negocio también. Que todo el celador que te abrió ¿verdad? La puerta o lo que sea, el del servicio al cliente, el vendedor, la secretaria, todo el mundo habla el mismo idioma. Me parece que eso es parte fundamental para el éxito de cualquier negocio también. Es decir, promover también esa cultura, porque a veces no, la prima, el amigo, venga, le doy la oportunidad de trabajo y no, nada que transmite pues esa marca, los valores son diferentes y ahí es donde nos encontramos sorpresas, me imagino. Exactamente. Tienen que, como te dije, tienen que hablar el mismo idioma. Tú tienes que Bueno, enamorar a esas personas que trabajan contigo para que ellas también contagien al resto de clientes que lleguen. maravilloso, Vivi. Ya vamos llegando al final. Cada semana tenemos como unos retos de si queremos comenzar ahora. Entonces, ¿cuáles son esas primeras recomendaciones? Yo quiero hacer mi lanzamiento, ya tengo esto ya he definido el mercado, ya tengo pues como todo un plan, ya he ido validando, incluso tengo mis primeras ventas, pero todavía no tengo las ventas que yo quisiera. Entonces, estoy como, ya lancé, pero todavía no es tanto como yo quisiera. ¿Qué recomendaciones tendrías para estas personas de qué pueden hacer esta semana? Es decir, siéntate esta semana y avanza en esto. ¿Cuál sería esa tarea o reto de Viviana? Pues yo creo que sería más bien crear su plan de comunicación para que sea más efectivo y obviamente poder llegar a más personas. O sea, ¿qué no me funcionó de lo que ya he hecho para entonces tratar con algo diferente? ¿Verdad? Entonces esa parte de crear ese plan de comunicación es completamente importante para el éxito de un negocio. Hay que tener en cuenta que algunas fechas del año son más lentas que otras en venta. Entonces, ¿qué yo puedo jugar a partir de eso a nivel ofertas, a nivel, ¿verdad? Iniciativas, concursos, giveaways, como les dije, la parte visual es súper importante cuando tú dices, ah, que yo lo pongo muy bonito, pues exactamente, si tú lo pones feo no te van a comprar, hay que ponerlo bonito, que yo puedo mejorar en la fotografía, en el copy de lo que yo vaya a postear. Entonces, yo creo que esa parte pues es bien importante. Vivi, ¿qué elementos no te pueden faltar en un plan de comunicación? Es decir, listo, ya dijeron plan de comunicación, ¿qué es eso? Sí, yo soy, no sé, o sea, yo trabajo con salud y nunca he visto un plan de comunicación. Mínimo, ¿qué elementos tendrían que ir desarrollando?
pues algunos que recuerdes. Obviamente, que tengas una historia que contar. Es bien importante que tú ates tu negocio o tu marca a una historia, un porqué. El porqué es bien importante. Entonces, si ya tú los atas a tu historia, esa es como el timeline que con lo que vas a estar trabajando el resto de tu plan de comunicación. Por ejemplo, en mi caso, con lo que es Homebox, pues nosotros promovemos todo lo que es la moda sostenible, moda consciente, todos los productos pues se trabajan con elementos naturales, ¿verdad? Materiales naturales, sustentables. Pues esa es por ahí yo me voy. Pues trabajo con artesanos, comunidades indígenas, y entonces esa es mi historia que yo cuento cuando comunico. Y eso es lo que yo hago, que la gente se enamore de lo que estoy haciendo. O sea, que eso es bien importante en la parte de comunicación, porque sabiendo esa historia, ahí tú vas a poder crear el contenido para poder comunicarlo. Si te hacen una entrevista, si envías un comunicado de prensa, qué te hace diferente dentro de esa historia y dentro de esa comunicación y esos posts que vayas a crear, por lo menos en lo que son redes sociales, pues ya tienes esa base para poder comunicarlo y dar a entender el mensaje. Maravilloso. Entonces, atención allí, crea tu plan de comunicación. Si es muy amplio, pues esta semana comenzar con esa historia que contar, por qué, de dónde nace el origen, la razón de ser, porque lo que dice Vivi, allí en lo que ella hace hay un propósito detrás. ¿Cuál es tu propósito detrás? No lo dejes de lado porque si bien con Trasciende trabajamos este tema de propósito, puede ser que al lanzarnos ya y ya pensar en ventas y tengo que pagar los servicios y la energía, bueno, y el arriendo y todo, se me olvida el propósito y empiezo a pensar en modo venta solamente y olvido esa historia y olvido el por qué estoy haciendo esto. Entonces, recuerden siempre esa historia que contar, que no les falte, que eso les sirve mucho para las redes sociales, para los comunicados y para todo, hasta para cuando van a hablar físicamente con alguien también es muy útil. Y entonces, no, pues Vivi, ¿dónde vamos a encontrarte en redes sociales? ¿Qué? Dime. Quiero añadir un último tip, y es Sí, sí, que sí. todo lo que comuniques, comunícalo con pasión. Porque si no se te nota que te gusta lo que haces, no hay forma de que lo vendas. Y yo creo que eso es parte de la estrategia de comunicación. Comunícalo con pasión, porque cuando la gente te habla, te ve con esa pasión, que te brillan los ojos de lo que tú estás haciendo, más rápido van a creer en ti, en tus productos o en la marca que entonces representes. Maravilloso mensaje para cerrarlo. Mi Vivi, ¿dónde te consiguen en redes sociales? Me pueden conseguir en unboxpr.com, en ese es el website, perdóname, en Instagram unboxpr y en Facebook Unbox Puerto Rico. Perfecto, Bueno, Vivi. y en la personal es Vivi Collazos con doble S al final. Es ahí, entonces esa ya es mi cuenta personal, que entonces pongo todo lo que hago, porque si digo por ahí, pues entonces no acabo. Claro, no, mejor dicho, Vivi, qué buenas recomendaciones nos dejas. Necesitaríamos muchos más episodios contigo. Ya vamos a terminar, ya vamos a llegar casi al episodio 100, pero después de allí miramos qué nuevas actividades hay. Muchas gracias por toda esa información que nos has compartido. Sé que con estos tips pues nos vas a ayudar a dar un paso más adelante, a lograr eso que queremos y a mejorar esa estrategia de negocios que también estamos en ese proceso de ir mejorando. De verdad, muchas, muchas gracias, Vivi. Gracias a ti, Vivian, y como te dije desde un principio, estoy súper feliz y honrada de poder entonces ser parte y poder comunicar y ayudar a otros empresarios a emprender. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.